Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, porque como siempre no sé cuándo van a ver este vídeo. Y dirán, ¿qué ha pasado? Que está solita. Bueno, porque como bien reza el título del vídeo, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es esto de aquí. ¿Qué ha sido esto de aquí? Bueno, que por fin ya hemos presentado nuestros papeles en la oficina de migraciones de Encarnación. Y sé que este era un vídeo muy esperado y tenemos que presentarlo con mucho cuidadito. Entonces, bueno, el compañero de aventuras lo tenemos un poco ahí medio castigado, porque bueno... Para no interrumpir. Por estas cosas que hace él, que no interrumpe, y así yo puedo seguir un poquito el hilo de la cuestión, porque quiero ofrecer cierto orden y concierto en todo esto. Aviso para navegantes, el vídeo va a ser un poquito largo, así que agarren su mate, su té, Coca-Cola, patatas, es que me está diciendo así estas cosas y me está... Vengo, me interrumpe siempre. Porque lo dicho, va a ser un poquito largo, entonces vamos a entrar en tema y decirles, va a haber como unos pequeños bloques. Y voy a intentar hacerlo en el orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, vamos a intentar empezar desde qué es lo que me tengo que traer del país, así muy en breve, qué es lo que tengo que hacer aquí y cómo es el fin, presentarlo en Encarnación. Recuerden siempre que nosotros estamos en Encarnación, así que vamos a hablar de ese proceso y cómo se hace aquí. ¿Qué me tengo que traer? Bueno, ¿qué me tengo que traer? Bueno, hablando desde España, nosotros, bueno, y todo el mundo, si ustedes ya han visitado a lo mejor la web en la que les indican las documentaciones, nos indica que nos tenemos que traer un documento identificativo, que sea el pasaporte o DNI. Evidentemente, con eso ya tenemos que viajar. Creo que deben de traerlo en las dos cosas y después van a tener que hacer un trámite con las dos, aunque en un principio parece ser que siempre decían que solo una, pero bueno, ya les explicaré por qué. Fíjense bien en las fechas de caducidad, porque no puede ser menos de 6 meses de validez. Si ven que están a punto de caducarse ese documento o les falta, o que sea 5 meses, vayan y pidan cita para renovarlo, porque si no, no les va a valer. Así que esa es la primera cosa importante. Nuestro documento identificativo, sea el pasaporte o el DNI, debe de tener esa validez de más de 6 meses para entrar en Paraguay. La siguiente cosa, bueno, empezamos con los certificados. Tenemos que traer nuestro certificado de nacimiento. Después, si estamos casados o nos hemos divorciado, el certificado correspondiente, sea el certificado de boda o el certificado o sentencia de divorcio. Y luego deberíamos de traernos el de antecedentes penales. En España, como en otros países de la Comunidad Europea, muchos de estos documentos se pueden obtener online, con algún tipo de firma digital. Así que vayan haciéndose una carpetita y preparen. Si no lo he dicho hasta ahora, sí, ya ven que estoy con un bolígrafo, porque es importante. Pueden ir tomando nota, pueden ir parando el vídeo, vayan tomando nota en caso de que no tengan de momento algún tipo de documentación ya impresa en la cual se van haciendo ustedes sus listas. Lo digo porque yo me lo he hecho, yo también. Imprimirme las cosas y hacer como un to-do list donde iba tachando lo que yo ya iba consiguiendo. Les aseguro que les va a facilitar mucho los temas. Una vez que ya hemos solicitado todos esos documentos de forma correspondiente, podemos solicitar a su vez las apostillas. ¿Qué son las apostillas? Bueno, pues son ese sello de la Haya que certifica la validez de ese documento. En el caso de Paraguay admite la apostilla digital siempre que tenga código QR, que en el caso de España es así. Si es una apostilla digital que no lo tiene, parece ser pues que no la validan, con lo cual comprueben si tienen apostilla digital, si va a tener un QR o no. De no ser así, intenten conseguirla en papel y que se la den en papel en su país correspondiente. Otra cosa, medios económicos. En el caso de que vayan a venirse para vivir aquí, como fue nuestro caso, que ya veníamos y nos quedábamos aquí, intenten traerse también el documento de medios económicos. Aunque es para un trámite a posterior, no el de primera residencia o residencia temporal,
lo van a precisar para después. Y en el caso de los pensionistas debe de hacerse la apostilla y es un proceso un poquito complejo. Por ejemplo, en el caso de los pensionistas españoles se reconoce como documento esa carta que a principios de año suelen enviar para indicar la actualización de lo que se va a cobrar por pensión. Ese documento no caduca, es decir, no se preocupen por la fecha de ese documento, pero sí se debe traer ese documento debidamente apostillado. Por eso recomiendo que lo tienen que traer. Pero esa apostilla no es una apostilla electrónica, tiene otro procedimiento. Por eso es tan importante que sí ya lo soliciten y lo tramiten mientras están en España. O si en su país de origen, en otro país de Europa, lo pueden obtener de otra manera, bueno, lo tienen que comprobar porque después estamos muy lejos. Así que no es tan fácil obtener esa documentación. Tienen que pensarlo muy bien, ¿de acuerdo? En el caso de que sea otro tipo de comprobante de medios económicos, bueno, si en el caso de que sean escrituras, por ejemplo, porque tenemos medios económicos que vienen de a lo mejor una venta de una casa o algo así, recuerden que también se tienen que apostillar, pero que tampoco son apostillas digitales, también tienen otra vía diferente. Con todo eso, bueno, nos hacemos una bonita carpeta y en los documentos electrónicos les recomiendo o se traen ustedes ya los documentos o se van guardando todo en un pen que así ya lo pueden ir haciendo. Todo esto en detalle lo puedo explicar a quien lo necesite cuando nos encontremos en el Zoom correspondiente y no pasa nada, pero son cosas muy sencillitas de hacer y que lo pueden ir teniendo, ¿de acuerdo? Ya tenemos todo, ya un primer paso es, bueno, tengo todo apuntadito y ya lo vamos haciendo, ya lo vamos obteniendo y lo tenemos todo bien guardado, sea en digital o sea en papel. Ahí de todos esos documentos van a necesitar copias, fotocopias. También, si se las quieren traer hechas, fantástico, si no, tendrán que traerse varias de los diferentes documentos. ¿Por qué? Porque de algunos de ellos les pedirán una, de otros les pedirán dos, de otros les pedirán tres, dependiendo de cada trámite que vayan a realizar. Así que tengan en cuenta eso. Esto también es importante a la hora del tema precios, porque muchas veces nos estaban preguntando ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bueno, hay las tasas oficiales de cada documento, pero aparte de ello tienen que ver lo que puede costar las apostillas digitales, que algunas son gratuitas, otras no. En el caso de los antecedentes penales no lo es. Y después lo que cuestan las apostillas fuera de ese ámbito digital, que ya tienen otros precios. Así que eso también incrementa el gasto a la hora de preparar esta carpeta que preparamos con tanta ilusión a la hora de venirnos para hacer aquí nuestra residencia. Ya tenemos toda esta carpeta, ya tenemos nuestro pen con los documentos digitales, bueno, fantástico. Una cosa importante que es tenerla en cuenta para traerse. Yo recomiendo traerlo, cada uno después como quiere, es traerse fotos. Tienen que traerse fotos tamaño carnet. Recomiendo que se traigan varias porque les van a hacer falta. No es porque aquí no haya donde hacerse fotografías, pero bueno, si se traen eso es mucho más cómodo hacerlo en España, que ya normalmente en muchos sitios nos hacen un formato de hacernos varias fotografías de una tirada y no nos van a sobrar. En este caso no nos van a sobrar. Así que añadan ese toque final a la carpeta, que serían esas fotografías, en las cuales aquí entre nosotros no hay uno que salgamos bien. Yo no sé por qué, salimos todos como si nos estuviera buscando la CIA, el FBI o alguien más, pero bueno, esto ya son cosas de la técnica. ¿Qué le vamos a hacer, señoras? A mí no me dejaron entrar por poco cuando vieron la fotografía. A él no. Y mejor, es que no estaría interrumpiendo, no me interrumpís, que es una cosa. Bueno, tenemos las fotos, tenemos todo, ya nos venimos. Bueno, a partir de aquí empezamos ya con el trámite en... Si te está gustando el contenido de este vídeo, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para enterarte cada vez que tenemos un vídeo nuevo con estos contenidos que tanto te están gustando. Y si quieres apoyar este canal, nos puedes convidar un cafecito en el link que tendrás en la descripción. Seguimos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a preparar para obtener la residencia temporal.
porque ese es el primer paso para después ir obteniendo con el tiempo los diferentes tipos de documentación, dependiendo de lo que cada uno busquemos, la residencia permanente, la cédula o, llegado el caso, incluso la nacionalidad. Pero todo empieza con el primer paso, y ese primer paso es poder presentar toda esta documentación para obtener la residencia temporal. ¿Cuáles serían los dos primeros pasos? Bueno, los dos primeros pasos sine qua non, es decir, que sin los cuales no podemos presentar el dossier, sería el certificado de delitos informáticos y el certificado de delitos de Interpol, de no tener antecedentes. Suena muy grande, pero es así. Son dos documentos que se tienen que obtener en dos oficinas diferentes y los cuales hay realmente dos opciones. Una, que sería obtenerlos como todos normalmente, no sabiendo yo otro método, estoy hablando si venimos desde Europa, llegamos a Asunción, una opción es hacerlos ya en Asunción antes de venirnos a Encarnación, en caso de que Encarnación sea nuestro destino. Porque evidentemente nos vamos a quedar en Asunción. Pero como siempre digo, siempre hablamos desde Encarnación, así que esa es una opción muy válida. Si van a estar unos días en Asunción, pues aprovechar y ya ese trámite quitárnoslo de encima, porque es más fácil y también se tarda menos, y después les diré por qué. A lo largo del vídeo van a ver pequeñas introducciones de vídeo de lo que hemos hecho en Interpol y de nuestra visita final a la oficina de migraciones, pero lo que quiero decir es que esto ya es un tip importante. Háganlo allí y esto que se adelanta lo tienen que ver. Entonces, siempre decimos que los casos son distintos. Entonces, cada uno es a tratar. El otro día, en la última asesoría, tenía un caso que es que tenía una peculiaridad, muy peculiaridad, y bueno, hemos tenido que mirarla. Venía con todo, realmente venía con todo, pero había sí que un factor personal que no había tenido en cuenta esta persona. Se ha podido solucionar, pero por eso que a veces, aunque yo sea muy insistente, yo lo era ya en mi época cuando trabajaba con gente de Europa, es importante tenerlo. Hagan este to-do list, vayan tachando cositas. Así que ya tenemos nuestro certificado de delitos informáticos, que nos dice que somos gente estupenda y maravillosa, y el certificado de Interpol, que también nos dice que somos gente maravillosa y estupenda, y en el cual van a necesitar esas fotografías. Así que eso ya está. Digamos que ya lo hemos hecho en Asunción, fantástico. En caso de que no lo hemos hecho en Asunción, bueno, pues entonces nos venimos a Encarnación, nuestra divina ciudad donde residimos Óscar, yo e Iki, y lo vamos a poder hacer aquí. Muchas veces se pregunta si se pueden hacer los trámites en Encarnación. Sí, se pueden hacer los trámites en Encarnación. Estos dos trámites en concreto pueden adelantarse allí en Asunción por el tema tiempo, porque desde aquí sí que se pueden hacer. Es más, desde la propia oficina de Interpol podemos hacer no solo el certificado de Interpol, sino también el de delitos informáticos, pero eso conlleva un sobrecoste y aparte lleva más tiempo. Depende de la prisa, de lo que uno necesite, eso ya es una cosa muy particular de cada uno, pero sí se puede hacer. Así que los que se vengan para Encarnación, si lo quieren hacer con tranquilidad, que no tienen problema, no pasa nada. Nosotros hemos, bueno, han visto en los vídeos, hemos hecho de todo, nos ha quedado una casa, se ha comprado un coche, no es ningún problema, no nos ha perseguido la policía de momento. Y estamos aquí perfectamente. Hasta hemos comprado una propiedad, perdón. Hasta hemos comprado, es verdad, hasta hemos comprado una propiedad. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que eso que no sea una preocupación grande para ustedes. Se pueden hacer muchas cosas, se puede venir y sobre todo y principalmente se puede empezar a disfrutar de una vida muy distinta y muy bonita aquí en Encarnación. Entonces ya tenemos esos trámites, sean hechos en Asunción o sean hechos en Encarnación, porque aquí en Encarnación, ¿cómo tardan? Bueno, como van a ver, tardan un poquito, bueno, ya los tenemos, van a ver cómo los hemos ido a recoger.
Bueno, aquí estamos delante de la oficina de Interpol en Encarnación, donde hemos venido a buscar los documentos que os vamos a enseñar a continuación, porque de aquí nos tenemos que marchar a la escribanía para autenticar esos documentos que ya sabéis que, como todo, tiene que pasar por el escribano. Aquí es donde no solo se va a hacer el tema del certificado de Interpol, sino alguna cosita más, pero de todo ello vamos a hablar con más calma una vez que ya estemos en casa y podamos explicaros cómo ha ido todo el proceso. Así que como tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo, nos vamos ya. Bueno, acabamos de venir de Interpol y acabamos de ir a buscar nuestros certificados de antecedentes, en concreto el de Interpol. Ya veis que tiene aquí un primer documento que es copiativo. No os enseño más por protección de datos, así que si me permitís, ahora sigo. El documento en sí, aunque aquí ya veis la preciosa cara de Oski, bueno, pone nuestros datos. De todas maneras os pondré un documento así ficticio para que lo veáis completo. Y bueno, indica de dónde se tramita, que es en Asunción evidentemente, de ahí la tardanza. Y los datos que nos incluyen nuestros datos personales y abajo todo lo que averiguan de que no hemos cometido ningún crimen por ningún lado y demás. Y ahora la última parte. ¿Qué es la última parte? La última parte es que de todos estos documentos, que en total se trata de 3 páginas, hay que fotocopiarlas y esas fotocopias hay que llevarlas a una escribanía, que en este caso veis que hay una aquí en Encarnación, pero hay muchas. Nosotros hemos ido a una que ya conocemos y hay que ya certificarlos o autenticar, como se dice aquí. Veréis que cuando se dan las instrucciones desde la página web oficial de Paraguay, todos los documentos os dicen que tienen que ser autenticados. Bueno, pues esto es la autenticación, que es que se ha registrado por el escribano diciendo que ha visto que son originales y lo certifica. Ya los hemos recogido. Bueno, entonces, una vez que los hemos recogido, tal como decimos ahí en este trocito de vídeo que hemos metido, nos hemos ido a la notaría a autenticar. ¿Qué es autenticar? Todos estos documentos de los que he hablado antes, pasaporte, los certificados y demás, tienen que ser autenticados. ¿Qué significa autenticar un documento? Bueno, ese documento tiene que ser revisado por un notario en España o un escribano aquí. Aquí existen las escribanías o notarías, las cuales este profesional lo que hace es ver ese documento, certificar que ese documento es original, que es correcto y que en el cual plasma, en una copia de ese documento, plasma un sello y una firma. Eso significará para la oficina de migraciones que, bueno, que todo ha sido revisado, que todo es correcto y legal. Así que ese es otro gasto extra que se va a tener. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, eso depende de lo que sea. No hay un coste fijo porque dependerá del número de hojas y todo eso y de los notarios. No hay nada exactamente. Entonces, de cada caso es verlo de forma individual, ¿de acuerdo? Pero, bueno, es un coste variado que tendrán que añadir a las tasas. El tema de las tasas lo tienen en la página web del Gobierno de Paraguay, las tasas oficiales. Así que tenemos ya todo autenticado, tenemos ya preparado y decidimos preparar nuestro dossier. Mi marido se ríe mucho de mí porque cuando me vio preparar los dossiers, yo tengo una deformación que es que yo pongo todo anotadito y utilizo muchos post-it, o como lo quieran decir cada persona, no de corazones, porque no me los he dejado comprar de corazones, porque siempre dicen que las mujeres compramos post-it de corazones, pero de los amarillos clásicos de toda la vida, por si teníamos que ir a diferentes mesas, que cada uno pudiéramos fácilmente dar al funcionario o funcionaria, en este caso de turno, la documentación según nos la pedía. Así que nos dirigimos a la oficina de migraciones de Encarnación. Esta oficina de migraciones tiene una grandísima ventaja con respecto a la de Asunción. Evidentemente Encarnación es un sitio más chiquitito y tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la de Asunción es una oficina que recibe un montón de gente. Esta es una oficina mucho más tranquila, donde la atención, tengo que decir, de las dos funcionarias que están, son dos personas fantásticas y maravillosas, que no solo es que nos atendieran bien, sino que nos han respondido a cualquier duda, nos han explicado todo por qué era,
y cómo tenía que ser. Y ahí es donde hubo ahí como una pequeña sorpresa con el tema del DNI. Porque bueno, el DNI es un poco, se puede utilizar, se puede no utilizar. En este caso sí que nos lo pidieron, ¿vale? Entonces el DNI también necesitó una copia y que fuera autenticada. Es un extra que se tuvo que llevar, pero no pasó nada, es algo que se pudo hacer fácilmente y ya teníamos todo completo. Teníamos nuestro pasaporte, nuestro DNI, nuestro certificado de matrimonio, se aseguraron bien si es que nos habíamos casado o no, si no nos habíamos arrepentido todavía, vieron que no. Estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo, porque creo que todavía no ha salido el dossier. Y evidentemente todas las fotocopias de pasaportes, la entrada del país, bueno, toda la documentación que ya he dicho previamente. Así que una vez que ya está todo eso presentado, lo revisa la funcionaria, todo muy bien, que todo esté correcto, que la información que aparece en esos documentos sea veraz y hace sus comprobaciones, nos pregunta y simplemente nos dice que comprobemos toda esa, nos imprime un documento para que comprobemos nosotros si lo que ella ha trasladado a ese formulario es correcto o no. Hay que mirarlo todo muy bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos van a pedir es un correo electrónico y un número de teléfono, ya que a través del correo electrónico nos van a informar de cuándo vamos a recibir ya nuestra residencia temporal. Una vez que se comprueba todo eso, es que ya de forma inmediata el primer email que se recibe, lo recibimos directamente allí, es el de ya se ha dado entrada a ese expediente. Nos dan un número de expediente para cada uno de nosotros y ese ya va a ser nuestro expediente. Ese va a ser el que desde ahora va a ir funcionando con todo y va a empezar ese viaje para obtener esa ansiada residencia temporal. Antes de finalizar, lo que sí nos hacen es una fotografía. Esta salimos un poquito mejor, hay que decirlo. Yo no sé si era porque, bueno, estaba uno relajado, ya quería la residencia y todas estas cosas y salimos bastante bien. ¿Para qué era esta fotografía? Bueno, esta fotografía era porque sí que nos entregan un documento. Hay gente que nos preguntaba, ¿no nos entregan nada? Sí, se entrega un documento que van a ver ahora. Bueno, queridos amigos, acabamos de salir de Migraciones. Presentamos todos los papeles, perfectamente atendidos por una espectacular persona, como toda la gente que nos atiende aquí en Paraguay, con una amabilidad excesiva. Es increíblemente bella la gente de aquí, los funcionarios de Paraguay. Ahora que queda, bueno, esperar 90 días, mientras tanto ya estamos legales con esto dentro del país y dentro de 90 días tenemos que recoger ya la residencia temporal y hacer la cédula paraguaya. Así que fue todo muy sencillo, muy rápido y le vamos a dejar los costes luego en la descripción del video. Si lo pagan en efectivo y si lo pagan con tarjeta hay una pequeña diferencia. Así que nada, seguimos adelante con el tema de los trámites migratorios y estamos súper felices. Bueno, como han visto, ahí salía Óscar súper contento porque por fin teníamos ese papelito. Ese papelito se llama residencia precaria. Esa residencia es un papel que realmente todavía no nos permite tener funciones como va a ser después la residencia temporal, o mejor dicho, después la cédula. Pero lo que nos reconoce es como residentes aquí, en tanto en cuanto se está preparando la residencia temporal. Y así es un documento que podremos llevar con nosotros y nos dice que no estamos en situación irregular, sino que ya hemos iniciado el proceso correspondiente y que estamos haciendo todas las cosas bien. Es, bueno, como un documento, es como una cuarta parte de un DIN A4, con una foto, un papelito, en realidad, que se doble y se mete en la cartera. Hay que tener mucho cuidado porque es un papelito, pero no se puede perder porque es muy importante. Y tiene esa duración de 3 meses, porque se calcula que ese es el tiempo en el cual vamos a recibir nuestra residencia. ¿Qué va a pasar? Bueno, que sea antes o sea para esos 3 meses, llegado el momento, pues nos indicó allí la persona de la oficina, nos mandarán un correo
y a partir de ese correo tendremos 5 días, contaremos 5 días y podremos ir a buscar nuestro documento. Entonces, lo que vamos a hacer es poder ver, bueno, no sé si me falta alguna cosita o me están preguntando. En el otro vídeo Bueno, podemos seguir contando lo que sigue después de evidentemente, sí, claro. la parte bancaria, la Claro, parte... todo esto es la primera parte para que vean lo que es, lo que ha sido y bueno, que no es tan difícil, que se puede hacer, que si precisan algún tipo de ayuda se puede hacer una ayuda previa sin ningún problema y que como ofrecemos siempre estamos a disposición y si hay algún caso muy particular tenemos este Zoom de 1 hora para preparar esa documentación y lo que sea y bueno, ahí está esta carpeta perfecta sin preocupaciones. Pero sobre todo lo que es hay que llevarse todo, perdone, pero tengo un marido que hace el payaso por detrás, que él hace que lleve una carpeta pero parece que lleva un jarro de flores. Lleva la carpeta, ahí está el juguete de Iki. Es así, esto es un vídeo serio, aunque no lo parezca, que lleva mucho trabajo, pero bueno, hoy ha tocado así y sin el toque de Óscar, pues evidentemente no sería un vídeo de los nuestros. Así que bueno, creo que espero que haya sido un vídeo informativo. En mí estaba, bueno, en nosotros estaba la ilusión de hacer este vídeo, sobre todo porque después de salir ayer era como, bueno, ya hemos culminado este tema y demostrar que evidentemente no era tan complicado. Recordar que tienen la asesoría también, con la asesoría migratoria también, que pueden llevar a contactar con Tool of Beers, porque ellos también han sido nuestros ángeles de la guarda en su momento. Así que no tienen por qué pasar por este proceso solo, pueden ir acompañados y qué mejor, de verdad, nadie mejor que ellos para que les pueda acompañar también en este proceso, tanto previo como durante como post y en este viaje, porque a fin de cuentas de eso se trata. Nos hemos venido a un lugar precioso a vivir una experiencia única y bonita y que bueno, que lo que sea burocrático no nos amargue esa experiencia. Recuerden que en todas partes el tema burocrático es engorroso, hay que tener un poquito de paciencia, pero si uno se organiza y lo hace poquito a poco, sin agobiarse, tomando nota, llega a buen puerto. Así que, por favor, ya que me he quedado aquí medio solita, no me han dejado ni tener ahí ni nada, y aquí estoy sin mi medio limón. Y Voy. Para despedirme. Estoy sosiña, que dicen en portugués. Para despedirme. Entonces, Like. Den like, den muchos likes. Muchos likes, porque así le doy envidia. Compartirlo. En Facebook. Suscribirse y seguiremos contando todo cómo avanza, lo que viene después de esto. Hacerse miembros del canal. Por favor. Gracias a los nuevos miembros. Muchísimas gracias a los nuevos miembros. Gracias a los cafecitos. Muchas gracias. Y nada más. That's all, folks. Esto es todo, amigos. Aquí espero que les haya gustado. Perdón si hay pequeños errores o lo que sea. Todo el amor. Muchísimas gracias por estar ahí. Que les guste un montón. Chao.